Cuando miramos un poco lo hecho, tenemos que hacerlo en función del plan inicial o la visión inicial, que con nuestro amigo Robert Bouvier, que está aquí el primer día, hicimos un esbozo sintético y dijimos, queremos poner de vuelta a Antel en el sentido del servicio al cliente como obsesión principal, las empresas al servicio de la gente y no la gente al servicio de las empresas, que era la dirección que nos indicaba el programa del compromiso con el país. Y dijimos que íbamos a tratar de hacer eso en un contexto de más competencia y más libertad para elegir, donde mantuviéramos el liderazgo de la empresa en función básicamente de lo más importante, ser líder porque el cliente nos prefiera en esa libertad para elegir, al mismo tiempo que miráramos nuestra gestión como un todo, es decir, pensando en el país con la prioridad que tenía cumplir con satisfacer ese rezago, subsanar esa diferenciación que existía entre el Montevideo y el interior en materia de acceso de servicios y fundamentalmente mantener a Antel en el liderazgo o en la vanguardia tecnológica en un negocio donde el torbellino de cambio es permanente. Entonces, pensando en ustedes, en cómo tratar de resaltar de lo hecho, de la gestión, las cosas que pueden ser relevantes como impacto desde el punto de vista de la sociedad, de una empresa pública a la que tenemos nosotros a cargo, me costó elegir una imagen, pero opté por esta. Esta es una gráfica que para mí cualitativamente es muy relevante. Es una lámina de una encuesta que hizo Alain Mizrahi, que me autorizó a utilizar en el pasado, y que tiene un título que es bien importante, que se logró desaparecer totalmente la brecha digital entre los niveles socioeconómicos altos y bajos. Me parece que esta lámina es relevante por varias razones. La primera es que casi todos los programas políticos del Uruguay en la última elección enfatizaron en la necesidad de reconstruir el entramado social y lograr la inclusión. Y de alguna manera en este país, que tan dividido en tantas cosas y tan crispado, terminar con una brecha me pareció cualitativamente algo muy importante a destacar acá. ¿Y qué dice esta gráfica? Porque además habla de algo que es un mérito, si se quiere, del país como un todo, como una política de muchos años. Muestra cómo los niveles socioeconómicos bajos, medios y altos tenían diferencias en el acceso a la Internet, que es casi la vida misma, y cómo a lo largo de los años esto se fue cerrando, naturalmente. Acá hay una política que no es de exclusividad de nadie, sino nacional, en la que la infraestructura de Antel, en la medida que fue avanzando, fue cerrando esta brecha hasta que nos toca hacernos cargo a nosotros en el año 2020, es decir, a partir del año 2019, ¿qué pasa? Bueno, se produce el avance final, se produce el de no dejar atrás a la mayor cantidad de uruguayos y ponerlos adentro de este mundo digital. Lo más relevante de los últimos años, de gestión de estos últimos 3 años, para mí, es precisamente haber logrado que el nivel socioeconómico más bajo creciera en su digitalización y pudiéramos llegar a este clic que se produjo en el año 2022, medido por esta encuesta que sigue esto de hace muchos años, en el que los 3 niveles socioeconómicos del Uruguay, bajos, medios y altos, podemos decir que acceden a Internet, a la vida moderna y a la digitalización con la misma igualdad de oportunidades. Y esto se logró básicamente, de acuerdo a lo que también otra encuesta dice, que fue la que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas con AGESIC,
porque logramos que a nivel educativo la mayor interacción entre los centros educativos y los alumnos creciera en los niveles socioeconómicos más bajos. Casi que se triplicó el acceso de los niveles de la educación pública interactuando con los centros educativos a través de Internet. Y la comunidad que más creció en el acceso a Internet en el Uruguay fue el segmento de la gente mayor de 65 años. Y en cuanto a la brecha territorial de acceso a Internet entre Montevideo y el interior, logramos reducirla a la mitad, del 12% al 7% a fines del año pasado, que como vamos a ver, estamos además en ese trabajo avanzando fuertemente. Entonces, esto se logró por las acciones, y ahora me permite entrar en 4 o 5 bullets que creo que son los fundamentales. ¿Cómo es que la sociedad uruguaya logró acceder mejor a los servicios de Internet, utilizar el Internet para tantas cosas, romper esta brecha? Bueno, una cosa muy importante en un mercado como el nuestro, donde estamos brindando servicios a nivel masivo, competitivo y casi un commodity como es el servicio celular, fue los precios. Los precios yo quiero destacarlo como una de las marcas más relevantes de la gestión. Cuando a mí me preguntan la portabilidad, rápidamente, Gourmet, de la portabilidad, la LUC, ¿cómo evaluás el resultado y el impacto de esto? Digo, es muy sencillo. La evaluación más relevante desde el punto de vista económico, social y del consumidor es que a todos los uruguayos hoy acceder a las telecomunicaciones es más barata. ¿Sí? Es la barrera más importante, la fricción más importante, la muralla más importante que había que vencer para lograr la inclusión en esa brecha. Y aquí les quiero mostrar esta indicación que creo que, para no hacerles perder mucho tiempo, es decir, el Uruguay se ubicó, de acuerdo a una medida internacional que realiza una empresa inglesa, en el 9º lugar de las comunicaciones más baratas del mundo en sus paquetes de acceso a las telecomunicaciones móviles. Y si miramos con atención la evolución del precio del gigabyte, que es la unidad de medida de los datos, que es lo que consumimos, que es el kilo de manzana o el litro de leche de lo que nosotros vendemos en la feria, ¿sí? El gigabyte en términos reales, constantes, a precios de hoy, del 2023, se redujo de 79 pesos el gigabyte móvil a 20 pesos. Esto es una reducción de más de 3 veces del valor del precio más importante del gigabyte. ¿Y cuál es la contracara lógica de esta situación? Que los uruguayos consumimos mucho más telecomunicaciones y mucho más datos. Al mismo tiempo que se bajaba en 3 veces o más el precio, cada uno de nosotros está consumiendo 3 veces o más datos en promedio mensual en nuestros teléfonos celulares. Y esto es realmente, creo que, algo muy relevante a destacar. ¿Cómo se logra esto también? Bueno, evidentemente, ¿cuál es la función de un directivo que lo ponen a dirigir una empresa? Mirar con mucha atención, me está mirando Lito, así que voy a hablar con cuidado, mucha atención en el gasto, en la estrategia, en el foco en los que se pone los recursos, que se invierta en el negocio y no en otra cosa, que gastemos en las cosas en las que hay que gastar, que miremos con disciplina los costos y hagamos un seguimiento diario. Por eso, y haciendo estas cosas, es que nosotros logramos estos precios. Porque no hay manera de competir en precio de manera duradera y de largo plazo si no lo haces sustentado sobre el fundamento de una eficiencia y una capacidad económica de la empresa. Entonces, para poder ofrecer ese precio del gigabyte, había que mostrar resultados. Entonces, estos son los resultados de Antel. Medidos en los últimos tiempos, el resultado del ejercicio económico de Antel de los últimos 2 años
fue de 246, casi 247 millones de dólares en el último ejercicio y de 247 millones de dólares en el ejercicio anterior, los dos que nos tocaron después de la pandemia. Y el de la pandemia también fue de 179 millones de dólares. Son los resultados económicos más importantes de la historia de Antel, ¿sí? ¿Qué es lo que importa? Este es el resultado del margen operativo. El año pasado fue del 26%, el año anterior del 31%. Ustedes lo ven en la gráfica, parte casi de cero, ahí abajo. En realidad no es cero, ¿no? Es 0.1, es un redondeo del final de una de las gestiones más famosas de Antel. Llegó al 31.26% en unos pocos años. Porque de esto se trata, en definitiva, la gestión de las empresas. Esto se hace en un contexto de competencia mayor en el terreno celular, en el que Antel, lejos de fundirse, entregarse, desmantelarse y no sé cuántas catástrofes espantosas, está en un 49% del market share, ¿sí? Que es un crecimiento constante desde el año 20, que fue del 46 al 49. Los eximo de las comparaciones con años anteriores porque se reportaban números de servicios con clientes que no cursaban tráfico o que de cientos de miles de clientes que ni siquiera existían como tales. Esto creo que es muy relevante. La otra cara, que es también una mirada que pusimos con Robert el primer día, y esto creo que es una marca de gestión muy importante, es la mirada hacia el interior del Uruguay. Si algo nos irritó o nos motivó, fue tratar de llevarle la conectividad a lugares del interior rural profundo donde ni siquiera se podía hablar por teléfono porque no había señal. Si nos importa realmente la gente, había que llegar allí. Y no es tanto un tema de dinero y de materialidad, me parece que era un tema de foco, de realmente preocuparse por ese seguimiento. Más de 100 poblados rurales del interior del país donde no se podía hablar están hoy conectados. Y el otro camino que también es muy relevante para nosotros es el de la fibra óptica. La fibra óptica tan importante, tan relevante, que en el país invirtió tanto, donde no estaba llegando eran las barriadas populares de Montevideo, a los pueblos, villas y ciudades del interior, donde se está haciendo un esfuerzo de inversión y de gestión formidable, y aquí también veo a los responsables sentados en una mesa con los cuales miramos semanalmente el avance pueblo por pueblo, villa por villa y ciudad por ciudad, para que en un par de meses podamos decir, voy a decir el 99 para no decir el 100, de los hogares uruguayos que hoy tienen conexiones antiguas de datos con cable de cobre lo tengan con fibra óptica. Así que esto es un poco en lo que estamos. Y para el porvenir, que debe ser lo más importante, pero por suerte tenemos mucho tiempo para ello, el día que asumimos con el ministro Paganini, monsieur le ministre europeo, en el día de la Asunción, nos comprometimos a traer el 5G al Uruguay. Dijimos que era un hito de gestión de Antel traer el 5G al Uruguay y del país. Para nosotros, el miércoles pasado fue el cumplimiento de ese compromiso, de ese hito, en el que se trabajó con planes sin estridencias, pero con entusiasmo, con tenacidad, para poder ser los que traen al Uruguay el 5G, ser los primeros, hacerlo con una gran potencia desde el primer día, ser coherentes con nuestro mensaje anterior de que no se larga solo en Montevideo, sino que plantamos una banderita de 5G en cada departamento y en cada capital, como si fuera una vuelta ciclista, coherentes con esa visión de país integrado en un todo. Lo estamos haciendo competitivamente y ese es
de alguna manera, uno de los legados más importantes. Es decir, no se trata solamente del 5G porque es la supervelocidad, porque es la tecnología de la latencia baja y de la hiperconectividad, todas estas cosas técnicas que nos mejoran la vida diaria, es decir, que nos mejoran las cosas que hacemos todos los días con nuestros celulares, los Netflix, las redes sociales, la comunicación, ver este desayuno por Zoom. Eso por supuesto que es muy importante porque mejoramos la calidad. Lo relevante del 5G es que nos hace un clic con el futuro. Es decir, no con las cosas que hacemos, sino con las cosas que se podrán hacer. El impacto en las aplicaciones industriales, logísticas, comerciales, de la salud, de la educación, que es una cosa formidable, y en qué manera nos coloca como país en el lugar donde tenemos que estar para ser más competitivos, para poder seguir exportando talento, para dotar a los uruguayos de las herramientas modernas que les permiten seguir exportando trabajo, para que los muchachos jóvenes emprendedores no tengan que ir a buscar a otro país los instrumentos que tienen para buscar acá su desarrollo, que esos 1.000 millones de software que vendemos hoy al mundo puedan crecer enormemente porque tengamos que aplicar y crear aplicaciones para adelante. Para nosotros esto es muy importante, es consistente con la política, decíamos, del señor ministro Paganini, en un Uruguay que además de tener el orgullo de ostentar ser una de las 9 democracias plenas, la certeza de los contratos y la vigencia del Estado de Derecho, el investment grade, la calificación que hemos obtenido por el manejo de la pandemia, que es otra certificación, también mantener y agregar estar en la primera línea y en la vanguardia de la capacidad técnica y competitiva del Uruguay que nos hace clic con el futuro. Así que esto, para ir terminando, aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Sport para decirles que abajo del prócer, en la Plaza Independencia, acabo de medir más de 1 gigabyte por segundo de velocidad de 5G. Los invito a probarlo y a los que son de la competencia que no lo hagan, porque a pesar de todo lo que se dice y lo que se ve en la televisión, no van a poder conectarse con 5G, porque no estamos.